anterior conversamos sobre algunos aspectos generales de la materia, de lo que denominamos que era el ABC básico, de algunos términos que deberíamos empezar a ir incorporando y dominando, porque vamos a utilizarlos de acá hasta el final del cuatrimestre. Y lo que vamos a hacer ahora con los términos esos que utilizamos, vamos a aplicar algunas de las presentaciones que tienen en el Classroom para clarificar algunos de esos conceptos. Un segundito. ¿Llegan a ver ahí? Sí, perfecto. Sí, profe. Bien, bueno. Vamos a trabajar en conjunto, a ver si hacemos un poquito más dinámica esta clase y vemos qué se comprendió de lo que conversamos en la última clase. Ahí tienen una definición. Nosotros, la clase anterior, dijimos que para que exista Hacienda era condición indispensable la existencia de 4 elementos. En esa definición que está acá, ¿encuentran a los 4 elementos que hablamos de la hacienda pública? Sí. ¿Cuáles eran los elementos? A ver si me ayudan. Sujeto, objeto, Sujeto, funciones y objeto, fines. correcto. ¿Dónde estaría el sujeto acá? En las personas, la coordinación económica activa de personas. Bien. ¿Todo es el sujeto o qué parte es el sujeto? No, las personas. Las personas, correcto. ¿Dónde estaría el objeto de esta hacienda? El objeto de la coordinación económica. No, eso sería la función. La Los función. bienes. Los En bienes. los bienes. Los bienes, El claro, el objeto objeto. estaría en los bienes. ¿Y dónde estaría la finalidad? La satisfacción de Satisfacer. Las necesidades. Hacer las Las necesidades. necesidades propias. Bien, entonces habíamos dicho que para que exista hacienda se necesitaba un patrimonio perfectamente diferenciado, un sujeto que pueda disponer de él ejercitando funciones para cumplir una finalidad determinada. Entonces, este es el concepto de hacienda. También habíamos marcado que este concepto, a diferencia de lo que quizás uno maneja o es común, que el grueso de las personas piensen que el concepto de hacienda solo aplica para el sector público. Pero el concepto de hacienda también dijimos que aplicaba para el sector privado. De acuerdo al sujeto, ¿cómo dijimos cuántos tipos de hacienda conocíamos? Tres. Pública, privada y mixta. Pública, privada y semipública. Eso. La privada dijimos que podía ser tanto una persona física como una sociedad. La pública podría ser como nosotros tenemos un Estado federal, tanto el Estado nacional es una hacienda pública, cada una de las provincias conforma una hacienda en lo que tiene que ver con su hacienda central, y los municipios también conforman una hacienda. Después hablamos y conversamos y dijimos que la hacienda central, el sector público muchas veces también se descentralizaba, por eso que hay empresas y sociedades del Estado y organismos descentralizados. Entonces, si aplicamos este concepto de definición de hacienda, también aplicaría. Cada organismo descentralizado sería una hacienda, cada empresa pública sería una hacienda, porque tenemos una persona
jurídica, tenemos un patrimonio propio, tenemos una finalidad y tenemos sujetos que pueden disponer de ese patrimonio para cumplir su finalidad. Entonces, tenemos que tener presente que el concepto de hacienda no solo aplica al sector público. Si eso ya lo tenemos claro, incorporamos ya algún concepto en esa línea que decíamos de dejar de tomar aquellas cosas que traemos desde otra materia o desde la óptica del sector privado y lo estamos aplicando a la dinámica del sector público. Entonces, estos serán los elementos. Sujeto o elemento personal, objeto o elemento material, gestión o funciones y finalidad o fin. Y también habíamos dicho, esto es muy importante, tener en claro cómo funciona este concepto para después poder diferenciar los distintos tipos de hacienda y caracterizar a la hacienda pública, que es condición sine qua non, es condición indispensable para que exista hacienda, la existencia de los 4 elementos. Cuando falta un elemento, no hay hacienda. Si Alfredo, que es un sujeto y cumple esa condición del elemento personal, posee bienes, tiene capacidad para disponer de ellos, pero no tiene una finalidad, no persigue ningún fin, no utiliza esos bienes con ninguna finalidad, no hay hacienda. Si Luis posee, es una persona física, cumple con el elemento personal, sí, posee bienes, pero no puede disponer de ellos porque algún proceso judicial los tiene embargados. Por más que tenga una finalidad, no va a haber hacienda. Y si Daniel cumple con el elemento objetivo, posee bienes, también puede disponer de ellos en este caso, pero no sabe qué hacer con esos bienes, o al revés, porque ese ejemplo ya lo dimos. Digamos que Daniel es un sujeto, posee los bienes, tiene una finalidad, pero no sabe cómo aplicar y qué funciones ejercer para cumplir esa finalidad. Es lo que muchas veces tenemos los individuos, grandes ideas, grandes proyectos y nunca los llevamos a la práctica. Por lo tanto, no hay hacienda. Esto es importante tenerlo presente porque de la manera que se los acabo de plantear, que para que exista hacienda es condición sine qua non la existencia de los 4 elementos, por carácter transitivo, si deja de existir un elemento, deja de existir la hacienda. Una persona se muere, deja de existir la hacienda. Una sociedad cumple con el objeto social o los socios deciden disolverla, deja de existir la hacienda. Esa sociedad que tiene una finalidad y aplica los bienes para el cumplimiento de esa finalidad, comienza a realizar transacciones no muy rentables y empieza a consumir su materia administrable. Ustedes saben muy bien que la manera que tenemos los individuos, las personas, las sociedades de financiarnos es la ecuación contable básica, ¿no? Nos explica cómo se financian las actividades económicas. Activo menos pasivo, patrimonio neto. Pero la posibilidad de obtener bienes de otros va a estar vinculado a los activos que poseemos. Nadie nos va a dar dinero si no somos solventes, nadie nos va a dar dinero si no honramos nuestros compromisos, y es muy raro que nos den dinero si no tenemos capacidad para pagarlo. Por lo tanto, a medida que esa hacienda va consumiendo en la gestión su materia administrable, la posibilidad de recurrir a patrimonio de terceros es menor, y si sigue consumiendo su materia administrable, deja de existir la hacienda. ¿Hasta acá está clara la idea? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Está perfecto, profe. Claro, está claro, profe. Bien, bueno, ahora pensemos un poquito en el Estado. Pensemos
en nuestra organización federal y los distintos estados que tenemos. Esas condiciones que les acabo de explicar, ¿aplican para la hacienda pública? ¿El Estado, la hacienda pública, va a dejar de existir por la falta del sujeto? ¿Qué les parece? No, no va a dejar de existir por la falta del sujeto, porque el Estado es un sujeto de existencia perdurable, trasciende en el tiempo. Los sujetos se pueden clasificar en de existencia transitoria o perdurable. Transitoria tiene una vida determinada, que puede obedecer a distintas circunstancias, y permanente, la vida de ese sujeto trasciende en el tiempo. En el caso del Estado, como les marcaba recién, es un sujeto de existencia permanente. Quiere decir que sus actividades también van a trascender en el tiempo. Y que este sujeto perdure en el tiempo significa también que los poderes que ese sujeto posee también van a continuar en el tiempo. Y esto no es menor en este concepto de la hacienda, porque si ese sujeto existe y continúa en el ejercicio de sus poderes, la clase anterior comentamos que el grueso de los recursos que financian al Estado surgen de su ejercicio de su poder de imposición. Y a través del ejercicio de poder de imposición, lo que hace el Estado es disminuir el poder de compra de ustedes, los individuos que integramos ese Estado, la población que pertenecemos a ese Estado, y de esa manera genera su propio poder de compra. Esto significa que esa posibilidad que mencionamos antes, que la hacienda deje de existir por la falta de patrimonio, en el Estado no va a ser así, porque siempre va a disponer de su poder coercitivo para generar su propia materia administrable. Si bien como nosotros también puede explotar empresas y vender los bienes o servicios que produce y con eso obtener ingresos, el grueso de sus ingresos surgen de su poder tributario. Por lo tanto, cuando esa materia administrable se agota, tiene la posibilidad, a través de su poder de imposición, de obtener materia administrable. Por supuesto que estamos hablando en un Estado de Derecho, y esto no es ilimitado. Si bien el Estado posee, y como perdura en el tiempo, conserva esa capacidad en el tiempo, el Estado de Derecho tiene que cumplir con principios que están establecidos en la Constitución. El Estado de Derecho tiene que cumplir con roles, cada uno de los poderes que van a ejercitar las funciones, y el Estado de Derecho también tiene que garantizar los principios y las garantías que la Constitución les concede a los ciudadanos. Por eso que este ejercicio del poder de imposición no es ilimitado. El Estado no podría mañana y decidir gravar a todos los que estamos en esta aula con un impuesto particular sin observar la igualdad en las cargas públicas. El Estado no podría mañana venir y decir el 95% de los ingresos de todos ustedes va a ir a parar a rentas generales, porque en ese caso esa imposición sería confiscatoria, porque estaría violando el derecho de propiedad que está consagrado en la Constitución. Y por otro lado, no solo hay límites jurídicos en el ejercicio del poder de imposición, sino también hay límites económicos, porque de acuerdo a las circunstancias económicas el Estado puede gravar y obtener mayores ingresos o no. No siempre aumentar la alícuota del impuesto o crear un nuevo impuesto trae aparejado mayor recaudación, porque la situación económica, la estructura económica, la coyuntura económica, es un valor a considerar al momento de elegir la posibilidad del Estado para financiarse. Pero lo cierto es que este poder siempre el Estado lo posee, y al perdurar este sujeto en el tiempo, a largo plazo, siempre tienen la posibilidad de ir equiparando sus cuentas. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron por qué, cuando quizás leen en un diario que se discute si al Estado le presta dinero el fondo, o el Banco Mundial, el BID, el BID,
¿Por qué exigen determinadas condiciones? Por ejemplo, como el equilibrio presupuestario o el superávit presupuestario, y no se concentran tanto en los bienes que el Estado posee. Bueno, la explicación es muy sencilla. Primero porque el Estado, como les marcaba la clase anterior, es el único sujeto que posee, que ejercita el derecho de propiedad de una manera diferenciada. Posee bienes de dominio público y también bienes de dominio privado. Los bienes de dominio público dijimos que no se pueden embargar, no se pueden enajenar, siempre va a poder ejercitar gestión sobre esos bienes porque por sí mismos satisfacen las necesidades públicas, están fuera del comercio. Y siempre lo conversamos en la clase anterior, tenemos el ejemplo de los caminos, las playas, pero las reservas son bienes de dominio público. Entonces, por más que el Estado tenga un número abultado de reservas en el Banco Central, ningún prestamista del Estado va a poder acceder a esas reservas. Por eso que le interesa el superávit presupuestario o el equilibrio presupuestario, porque eso es lo que estamos demostrando cuál es la capacidad de repago. Y saben que este sujeto en el tiempo, si tiene sus cuentas públicas que gasta menos de lo que recauda, obviamente va a tener posibilidad para devolver lo que pide. Esto tiene que ver con estas características que estamos empezando a mencionar de la hacienda pública. Por otro lado, si el sujeto también persigue, y persiguen los poderes para generar su materia administrable, siempre van a estar la posibilidad de ejercitar las funciones. Porque ¿de dónde surgen las funciones de los poderes o las competencias? De la Constitución. Y la Constitución, ¿qué es? El instrumento que permite la organización y creación de este Estado. Por lo tanto, la gestión o función administrativa también va a perdurar el tiempo. En la clase anterior habíamos mencionado también algunas definiciones vinculados a un concepto muy importante para nuestra materia, porque es el origen de la actividad financiera, y las finanzas públicas como ciencia lo que va a estudiar es la actividad financiera del Estado, el concepto de necesidad pública. Y habíamos dicho que una necesidad pública es una carencia propia del Estado, y que el Estado, para satisfacer esa necesidad o esa carencia, va a obtener recursos, lo va a aplicar a través del gasto, va a producir bienes y servicios públicos, y ahí se pone en marcha todo el esquema de las finanzas públicas. Y cuando hablamos de esas carencias que el Estado tiene, que tratamos de diferenciarlo, dijimos que no es lo mismo una necesidad de individuo, una necesidad de la colectividad, con una necesidad pública, dijimos que podía encontrar su fundamento en dos fuentes, o en la Constitución Nacional o en una expresión del legislador, en un mandato del legislador. Por lo tanto, si este sujeto perdura el tiempo y perdura su Constitución que le da cuerpo y existencia, los fines que están consagrados en la Constitución y que hacen a las necesidades públicas primarias también van a perdurar en el tiempo. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Sí, profe, Bien. se entendió. Bárbaro. Entonces seguimos avanzando. Cuando hablamos de los fines, recién, decíamos que el Estado persigue la satisfacción de las necesidades públicas. Y estas necesidades públicas tenían una particularidad, que tendían al bienestar general. Y hablamos que el bienestar general era el bienestar de los administrados. Esto significa que la finalidad de la hacienda pública no es perseguir la riqueza. Quiere decir que la riqueza no es un fin en la hacienda pública. La riqueza, ¿qué es en la hacienda pública? Un medio. Son los bienes que obtiene y usa para producir los bienes y servicios públicos. Y muchos de esos bienes y servicios públicos, el Estado los entrega a los administrados en forma gratuita. Y otros no solo los entrega en forma gratuita, sino que también decíamos que los transformaba en obligatorios, como la educación primaria obligatoria o una campaña de vacunación. Entonces, esto nos está indicando que la hacienda pública tiene una finalidad de consumo, de erogación, y no una finalidad de producción. ¿Qué
¿Qué diferencia hay entre una hacienda de erogación o consumo y una hacienda de producción? La hacienda de consumo lo que busca es producir los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus integrantes, mientras que las haciendas de producción lo que buscan es el incremento de la riqueza, el incremento patrimonial. Para uno la riqueza es un fin y para otro la riqueza es un medio. Por eso que la hacienda pública, fundamentalmente, en términos centrales, es una hacienda erogativa. Es cierto que puede organizarse y descentralizar algunas actividades y algunas de esas entidades que se descentralizan adquieren la forma de una empresa o sociedad del Estado. Por lo tanto, muchas de esas empresas y sociedades del Estado pueden llegar a tener fines productivos. Esto no significa que el peso de la hacienda pública productiva va a ser mayor que la hacienda central erogativa. Entonces, ante esta circunstancia, que la hacienda pública en algunas circunstancias particulares puede poseer haciendas de producción, le dan una característica más en cuanto a los fines, que es una hacienda compuesta. Las haciendas en cuanto a los fines se pueden clasificar en simples y compuestas. Simples cuando responden a una única finalidad, o de producción o de erogación, y compuestas cuando tienen finalidad de erogación y también de otro tipo, como son las finalidades de producción. Como la hacienda pública también posee actividades productivas, decimos que es una hacienda compuesta. Ahora, si bien es compuesta, el peso central de la hacienda erogativa es mayor que la hacienda productiva. Por eso la categorizamos en términos generales como una hacienda de producción. ¿Preguntas? No. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, y seguimos con esta línea, volvamos un minuto atrás y recuerden cómo genera el Estado su materia administrable. Vamos al revés primero, pensemos, ¿cómo genera en una hacienda privada el objeto de la hacienda, el elemento material? ¿De qué manera? Un comerciante, ¿cómo genera la riqueza para esa hacienda? Una sociedad, ¿cómo genera la riqueza para la hacienda? Con un aporte de capital. Bien. Al principio con un aporte de capital, pero Sí. después, ¿qué hace la empresa para incrementar esa riqueza? Las ventas. Sí. Exacto. Después Vende con la los bienes. coproducción. Exacto. Vende los bienes o servicios que produce. Venta. A cambio de la venta de los bienes y servicios que produce, obtiene ingreso. Si ese ingreso supera el costo, esa empresa tiene beneficio. Y con ese beneficio se va incrementando el objeto de la hacienda. ¿Correcto? Ajá. Hasta ahí estamos de acuerdo. Obviamente estoy simplificando algunas cosas, no hay impuestos, también que pueda afectar ese beneficio y una serie de circunstancias. Pero el concreto, para que entiendan la lógica, lo que va a perseguir esta hacienda es vender los bienes y servicios que produce, obtener la mayor rentabilidad y con esa rentabilidad ir incrementando el elemento material de la hacienda, porque su finalidad es de producción. ¿Qué quiere decir? Su finalidad es incrementar la riqueza. El Estado también posee empresas, decíamos, y puede vender bienes y servicios. Pero también explicamos que el grueso de los recursos que el Estado obtiene
¿De dónde surgen? De la imposición. De la imposición. ¿Y hay alguna diferencia entre la forma de gestionar, ya estamos entrando en la función, para obtener la materia administrable? Sí. La clase anterior decíamos que no hay ningún sujeto dentro de la economía que pueda imponerle contribuciones obligatorias a otra, y el Estado sí. Por otro lado, si comparamos la relación entre los sujetos, es distinta, porque cuando hablamos de precio, ninguna empresa obliga a ustedes a comprar el bien. Lo ofrece, lo trata de persuadir, lo trata de imponer, trata de captar la demanda, pero en definitiva cada uno decide si compra o no. ¿Bien? Veo caras de algunos que me parece que decide más la señora que ellos, pero bueno, eso es anecdótico. Pero por lo general, así funciona el esquema. Ahora, cuando ustedes deciden comprar el bien, lo que rige esa relación es un acuerdo de partes, es un acuerdo de voluntades. Si no le gusta el bien, no lo compra. Si le gusta el bien, lo compra. Y las relaciones son normas de coordinación. Ahora, cuando el Estado está gravando, el Estado está ejercitando un poder. Por lo tanto, acá la relación es una relación de subordinación. Todos los individuos estamos subordinados al poder estatal. No podemos decir pagamos porque estamos de acuerdo o no pagamos si no estamos de acuerdo. Estamos sometidos a ese poder estatal. Esto hace que la forma que tiene el Estado prioritaria para obtener su materia administrable es una forma coactiva. Ejercita sus funciones de manera coactiva. ¿Qué quiere decir? Que no es voluntaria. No es voluntaria. El derecho tributario que nosotros vamos a tener que estudiar en las próximas clases, ahí tiene subido el cronograma, lo van a ver con el doctor Ramírez, funciona de manera similar al derecho penal. El derecho penal, ¿qué hace el legislador? Describe determinados hechos que se denominan hechos punibles, que son dignos de sanción. Que estén descritos esos hechos en la norma no significa que ningún sujeto es delincuente. Pero cuando un sujeto realiza ese hecho tipificado en la norma, proceso judicial mediante se juzga y se determina su responsabilidad, ahí le caben las generadas de la ley y las sanciones tipificadas en la ley. En materia tributaria, nosotros no hablamos de hecho punible, hablamos de hecho imponible. ¿Y qué es un hecho imponible? Es un hecho de naturaleza económica, descrito en la norma legal, que su realización da origen a la obligación tributaria. De la misma manera que en el derecho penal, porque esté tipificado en la norma no hay delincuentes, porque esté tipificado en la norma ese hecho, no hay contribuyentes. Pero el legislador cuando lo tipifica, ¿qué busca? Alcanzar manifestaciones de capacidad contributiva. Ahora, cuando alguno de nosotros realiza ese hecho tipificado en la norma, surge la obligación tributaria, que debe ser resarcida con el pago del tributo. Y esa obligación tributaria es lo que da al Estado al derecho a recibir la suma de dinero y a los particulares que adquieren el carácter de contribuyente la obligación de resarcir esa suma de dinero. Y esta relación no es voluntaria, es obligatoria. ¿Por qué? Porque si nosotros encuadramos y realizamos ese hecho que está tipificado en la norma, como les decía recién, no podemos decir no quiero pagar, porque estamos subordinados a un poder del Estado. Distinto es si el Estado licita o remata un bien, nosotros voluntariamente podemos decir comprárselo o no, si nos conviene el bien y si nos resulta útil. Si no, no lo compramos. Las normas son distintas. Ahora, cuando analizamos los presupuestos de los estados, el grueso de los recursos, ¿de dónde surgen? De su poder de imposición. Por eso que decimos que la hacienda pública es una hacienda coactiva. Y esto tiene que ver en la forma de generar la materia administrable.
También es coactiva la hacienda pública en cuanto al sujeto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos del Estado, la clase anterior esbozamos una idea de qué era el Estado y dijimos que independientemente de la definición que quisiéramos tomar, que no hay única, para que exista Estado también necesitamos 4 elementos: población, territorio, marco jurídico y poder. La existencia de una población relacionada con un territorio, con marco jurídico propio y con un poder ejercido por la clase gobernante que determina los fines, da origen a la existencia del Estado. Eso significa que nosotros como población también integramos ese Estado. Y ahí también está presente la coacción. ¿Por qué? Porque si nosotros nacemos en este territorio, nos corresponde la generalidad de la ley, adquirimos la nacionalidad de este territorio y tenemos que respetar las normas y ese marco jurídico que rige el funcionamiento de ese Estado. Por eso que también no solo es coactiva en cuanto al objeto, sino en cuanto al sujeto por la integración que tienen los individuos en la participación de esa hacienda pública. Yo les dije en las primeras clases que iba a invertir bastante tiempo en tratar de convencerlos a ustedes que íbamos a estudiar un sujeto muy particular. Y cuando estoy hablando hace rato con las mismas filminas, si alguno de ustedes ya leyó esta presentación, habrá visto que muchas de las cosas que estoy diciendo también están en las otras. Porque estoy tratando de que caractericemos ese sujeto y para eso estoy utilizando las clasificaciones y estoy utilizando las características para que ustedes después podamos ir a identificar cuáles son las características que tiene la hacienda pública. Bien. La clase anterior, cuando explicamos cómo funcionaba este sujeto, dijimos que nosotros íbamos a estudiar, si bien la evolución económica y jurídica para llegar al concepto del Estado en la actualidad, que es una parte de nuestra materia, vamos a terminar con la aplicación de esa práctica en el Estado de Derecho, que es el Estado en el cual vivimos. Y ahí habíamos dicho que el Estado está integrado por distintos poderes. Este sujeto estaba integrado por distintos poderes. Y dijimos que había 3 poderes: un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Y también mencionamos que en cuanto a los órganos, esos órganos que están consagrados en la Constitución Nacional, existían 4 tipos de funciones. Volitivas, que era la función que expresaba la voluntad de gobierno, determinaba los fines, de qué forma se generaba la materia administrable y cómo se organizaba la hacienda, que esta función volitiva en principio reside en el pueblo, pero el pueblo no delibera ni gobierna sino trae su representante, por lo tanto lo delegamos cuando votamos a nuestros representantes. A partir de ese momento es el poder legislativo con sus actos los que expresa la voluntad de esta hacienda. Y cuando está expresando la voluntad de esta hacienda, fíjense que está expresando la finalidad, hacia dónde vamos, cómo vamos a obtener la materia administrable, porque recién hablamos de impuestos, cómo se ejercita el poder tributario a partir de una ley. Cuando el Congreso aprueba el presupuesto, nos está diciendo cuáles son los objetivos para un periodo determinado, de dónde van a salir los recursos y cómo se va a utilizar. Ahora después teníamos un poder, conforme a nuestra Constitución, que es el Poder Ejecutivo, que es el responsable político y de llevar adelante la gestión de la actividad de la nación. Y a través de la reforma de la Constitución del año 94 se incorpora la figura del jefe de gabinete, donde la relación de cada uno de esos y las competencias hay que verlo en forma conjunta. El presidente queda como responsable político y el jefe de gabinete adquiere las principales funciones de lineamientos y de ejecución para llevar adelante la actividad de la administración. Pero en concreto, al Poder Ejecutivo, que está integrado por el presidente, el jefe de gabinete, los ministerios, las secretarías, las subsecretarías, los organismos descentralizados que de él dependen,
tiene dos tipos de funciones. Directivas, que son complementarias a las funciones volitivas y que se dan para dar los lineamientos que dirigen y orientan la gestión. Pero como lo explicaba recién, como este sujeto es una persona y una persona física no puede cumplir ni llevar a la práctica todo lo que tiene que hacer la administración, se vale de sus dependencias. Entonces, dentro del Poder Ejecutivo hay otro tipo de funciones que se denominan ejecutivas, que consisten en plasmar la actividad administrativa para producir los bienes y servicios públicos. Y por último dijimos que había otro poder, que es el Poder Judicial, que va a verificar que cada uno de estos poderes actúa entre sus competencias, que no se invada la zona reservada de ninguno de estos poderes, que se respeten los derechos y garantías que la Constitución nos da a los individuos. Sirve también, actúa como poder moderador en función de esto que estamos hablando, pero también para dirimir las controversias entre las partes, entre un Estado mayor y un Estado menor, entre un Estado y el particular, entre los particulares. Y ese poder, que es el Poder Judicial, ejercita esas funciones que se denominan jurisdiccionales. Si entendemos esta lógica de funcionamiento, si entendieron lo que les acabo de explicar, rápidamente van a concluir que la hacienda pública no es una hacienda autónoma, sino es una hacienda dependiente. ¿Qué significa una hacienda autónoma? Las haciendas son autónomas cuando el que expresa la voluntad y dirige es el mismo. Y una hacienda es dependiente cuando el que expresa la voluntad y dirige es distinto. En este caso, si entendieron la explicación que les di, el que expresa la voluntad es el Poder Legislativo y el que dirige y ejecuta es el Poder Ejecutivo. Por eso que la hacienda pública es dependiente y no autónoma. ¿Las haciendas privadas cómo son? ¿Autónomas o dependientes? Y pueden ser autónomas o pueden ser dependientes, porque en el caso de que, de que no administre el propietario, pueden ser dependientes. Bien, exacto, es así. La mayoría de las haciendas que son unipersonales son autónomas, porque el sujeto que decide es el que dirige. Y en algunas hasta llega a ejecutar, y otras veces que ejecute otro no significa que la hacienda es dependiente. Porque obviamente el propietario tiene empleados y los que van a ejecutar son los empleados, quizás. Pero es una hacienda autónoma porque él decide y dirige. Orienta a los empleados para que lleven a cargo su voluntad. Pero una sociedad, como muy bien opinaba Alfredo, distinto es el que expresa la decisión y el que dirige, el que tiene a su cargo la ejecución. Por eso que las haciendas públicas, las haciendas privadas también pueden ser dependientes. Pero la hacienda pública es dependiente. Y cuando hablamos de la dependencia, estamos diciendo de qué manera el sujeto ejercita las funciones para obtener la materia administrable y cumplir la finalidad. Por eso que la hacienda pública es dependiente. En cuanto a la forma que se organiza esta hacienda para llevar adelante la actividad, yo les dije que teníamos una hacienda central erogativa donde estaban los poderes y tenía a su cargo la producción de los bienes y servicios públicos, los bienes y servicios públicos indivisibles y los divisibles con un interés preponderante, que es lo que conforma la administración central, y después había haciendas anexas descentralizadas que podían tener finalidad de erogación o de producción. Un organismo centralizado es una hacienda descentralizada que tiene finalidad de erogación, como puede ser Vialidad Nacional, complementa la finalidad de la administración central, y una empresa y sociedad del Estado es una hacienda descentralizada pero tiene finalidad de producción. Entonces, en cuanto a su organización, la hacienda pública es una hacienda divisa. ¿Por qué es divisa? Por lo que decíamos recién, por cómo se constituye para llevar adelante el trabajo. En cuanto a esa división de misiones y funciones, donde priva también en su organización la división del trabajo para poder llevar adelante esa actividad. Las haciendas pueden ser divisas o indivisas. Indivisa es un solo bloque productivo
y divisa es cuando, para llevar adelante su producción, se descentraliza en su organización y gestión. Por eso que la hacienda pública también es una hacienda divisa. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Sí, ¿podría repetir lo de divisa e indivisa? Sí, cómo no. Una hacienda es Gracias. indivisa cuando es un único bloque productivo de gestión. Y una hacienda es divisa cuando, para llevar adelante esa gestión, se descentraliza en distintos bloques de producción. Buenísimo. Gracias. No, por favor. Bien. Vimos el concepto, vimos Perdón, y los elementos. un ejemplo de una hacienda indivisa, no sé. Y cualquier empresa que tenga un solo bloque de gestión y productivo es una hacienda indivisa. La mayoría de Sí, las haciendas son indivisas. sí, está bien. Está bien, sí. Gracias. No, por favor. Este concepto que tenemos acá. Ya es un concepto específico, ¿no? Porque no es como el primero genérico que aplicaba a todas las haciendas. Ya este concepto específico tiene muchas de las características y particularidades que fuimos explicando antes, vinculadas a este sujeto. Pero si es verdad lo que yo les dije y no les mentí, si esta es una definición de hacienda vinculada a lo público, forzosamente tiene que tener en ese concepto los 4 elementos. Si no, estaríamos en problemas. ¿Están los 4 elementos de la hacienda ahí? ¿Y los pueden identificar en forma particular? Empecemos por el más fácil. La finalidad. ¿Dónde está el concepto de la finalidad? En necesidades públicas. En satisfacer las necesidades públicas. Bien, y acá ya sabemos que no es una necesidad que tiene cualquier sujeto. Es una necesidad propia del Estado. La clase anterior explicamos y marcamos, y después vamos a retomarlo también, que una necesidad de individuo no era pública. Una necesidad de la colectividad tampoco es pública, por más que sea deseada por gran parte de la comunidad. Para que sea pública una necesidad individual o colectiva, tiene que ser tomado como propio por el Estado. Y eso lo puede hacer de 2 formas, o porque está consagrado en la Constitución, o porque hay una decisión del legislador que así sea. Y esto, en definitiva, cuando lo que está en la Constitución como finalidad y lo que surge de la decisión del legislador va a conformar la finalidad de esa hacienda. Esa finalidad por la cual este sujeto utiliza los bienes, realiza una gestión para cumplir ese fin. ¿Dónde encuentran otro de los elementos que mencionamos? ¿Dónde está el objeto en esta definición de la hacienda? Los bienes económicos. Exacto, en los bienes económicos. Lo que acá le agregamos es que establecido por los habitantes afincados en territorio, ya estamos caracterizando con algunos de los elementos del sujeto. Pero está, como muy bien lo marcaban recién, en los bienes económicos. ¿Y el sujeto? Personas. En las personas que integramos ese estado. Y la función está presente en la primera parte. Coordinación económica activa de bienes, objetos y personas con un fin determinado.
Acá los bienes y las personas son los establecidos y afincados en un territorio. Y la finalidad no es cualquier finalidad, sino la finalidad pública. Por eso que este concepto aplica al sujeto de nuestra materia, que es el Estado. Las finanzas públicas como ciencia, lo que va a estudiar es la actividad que realiza esta ciencia, la hacienda pública. Bien. Esto ya lo expliqué. ¿Sí o no? Sí, hace un ratito. Sí, sí. Bien. Sí. ¿Lo entendieron? Vamos a ver. ¿Quién se anima a explicar la primera? Volitivas. Se puede errar, así que no tengan miedo, ¿eh? La idea es ver. Volitiva será cuando que lo decidía el pueblo quién iba a administrar el Estado. Esa es la primera parte. Dijimos que la función volitiva en origen del Estado reside en el pueblo. Pero ¿a qué poder le corresponde la función volitiva? Al Ejecutivo. No. Al Legislativo, me parece. Ese es un error muy común. Pensar, por eso tenemos esa visión tan presidencialista en nuestro país, y pensamos que esta expresión de voluntad le corresponde al Poder Ejecutivo. Y no, le corresponde al Congreso, al Poder Legislativo. Al Poder Ejecutivo le corresponde, ¿qué funciones de estas que están acá? Las ejecutivas. ¿Solo las ejecutivas? Eso es otro error. Por Y las composición directivas. del nombre, asociamos ejecutiva a Poder Ejecutivo. Pero también las directivas, y ahí es donde tiene que ver la injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones. Pero fíjense que tenemos una distorsión tal de la idea de lo que hace el Poder Ejecutivo, por muchas razones históricas, políticas, por deformaciones del funcionamiento del Estado y de la democracia en muchos casos, que el peso de esto que le damos tapa esto. ¿No? La famosa función de escribanía del Poder Legislativo, como un apéndice del Poder Ejecutivo. Pero así no funcionan los Estados de Derecho. ¿Y estas funciones a quién le corresponden? Y al Poder Judicial. Al Poder Judicial. Bien, bueno, entonces acá el concepto que vimos aplica anterior, sí. El órgano volitivo tiene a su cargo la voluntad de la Hacienda, ordena, organiza, orienta y decide. Y le compete elaborar las resoluciones que deben ejecutar los demás órganos. Entonces, el que da los fines de la Hacienda, el que da los lineamientos, es el Poder Legislativo. En este marco, el Poder Ejecutivo tiene funciones directivas que son complementarias a las que tiene el órgano volitivo. Son complementarias. No son ni contradictorias, ni tienen mayor importancia que las otras. Por el contrario, son complementarias y deben encuadrarse dentro de esa voluntad. ¿Y para qué las aplica? Bueno, para poner en ejecución las decisiones adoptadas. Por eso que reglamenta esas expresiones de voluntad. ¿Cómo se expresa el Poder Legislativo sus decisiones? Mediante leyes. ¿Y quién reglamenta las leyes? El Poder Ejecutivo, mediante los decretos. Y así es donde funciona o debería funcionar armónicamente las atribuciones de cada uno. Pero ni el Poder Ejecutivo debería invadir la zona reservada del Poder Legislativo, ni el Poder Legislativo invadir la zona del Poder Ejecutivo. Y si hay diferencias, ¿quién debería intervenir en esas controversias? El otro poder, que es el Poder Judicial, que es el poder moderador. Yo les decía antes que estas funciones sirven para expresar los lineamientos. Lineamientos que ordenan, ejecutan y dirigen la labor de los órganos ejecutivos. ¿Y cuáles son los órganos ejecutivos? Bueno, en el Poder Ejecutivo se organiza por una ley de ministerio,
y ahí cada uno de esos ministerios tiene una responsabilidad primaria, tiene misiones y funciones, y en el marco de esas misiones y funciones tienen a su cargo realizar la labor material y administrativa o de gestión para cumplir con las instrucciones impartidas por los órganos directivos y volitivos. ¿Esto también qué quiere decir? ¿Que los ministros pueden hacer lo que quieren? No, tienen que encuadrarse dentro de esa expresión voluntad que fue conformándose por la decisión del pueblo cuando votó, la decisión del Poder Legislativo cuando expresó esa voluntad, la decisión del Poder Ejecutivo cuando dio los lineamientos de ejecución, y ahora en ese marco y en ese contexto tienen que llevar adelante la labor material administrativa de gestión. ¿Para qué? Para producir los bienes y servicios. Bienes y servicios que, como los realiza el Estado, denominamos públicos. Y bienes y servicios que sirven para satisfacer las necesidades públicas. Y en este esquema funciona las finanzas públicas. Si no hay fines por cumplir, no hay actividad financiera. Si no hay actividad financiera, no hay finanzas públicas. El origen de la actividad financiera es esa carencia que denominamos por asociación al Estado necesidad pública. Y después tenemos las funciones jurisdiccionales que lleva adelante el Poder Judicial. Primero, como poder moderador, les decía, para que cada uno de estos poderes actúen dentro de sus competencias, ninguno invada la zona reservada del otro, actúen conforme a lo que fija la Constitución. Después, para resolver las controversias entre un Estado mayor y un Estado menor, o entre entes públicos menores, o entre el Estado y los particulares, o entre los propios particulares. Y por último, para hacerle efectiva las responsabilidades del Poder Ejecutivo y de sus agentes. Esos son roles que le corresponden al Poder Judicial. Estas funciones tienen un criterio de clasificación, porque las clasificaciones, como algo mencionamos en la clase anterior, sirven para ordenar por elementos comunes y diferenciar. ¿Cuál es el criterio acá de la clasificación? Los órganos. Por los órganos se dividen en volitivas, directivas, ejecutivas y jurisdiccionales. Pero hay otras clasificaciones de la Hacienda. Y están relacionadas, porque estamos viendo y analizando las mismas funciones de otra óptica. Pero no confundir que no son las mismas. La otra clasificación que viene después es por los órdenes. Acá clasificamos a las funciones por los sujetos que las realizan, por los órganos que las realizan. Y la otra tiene que ver con los órdenes y su incidencia de la gestión en la hacienda pública. ¿Están relacionadas? Sí. ¿Se vinculan? Sí. ¿Es lo mismo? No. Y esta es la otra clasificación, por los órdenes, iniciales o genéricas, ejecutivas y de censura. En este criterio, por los órdenes, las funciones iniciales o genéricas, fíjense que están en primer orden, y son aquellas que sirven para dar los lineamientos organizativos de la gestión, determinar los fines, determinar la estructura de la organización, determinar cómo se genera y se va a obtener la materia administrable. Estas funciones iniciales o genéricas son ejercitadas por el poder volitivo, que veíamos antes, por el poder legislativo, y también por el poder ejecutivo. De hecho, antes explicamos que si el poder legislativo dicta una ley impositiva, el poder ejecutivo la da a reglamentar. Si el poder legislativo dicta la ley del ministerio, el poder ejecutivo la va a reglamentar y va a establecer los aspectos organizativos de esta norma.
por eso que si bien las funciones volitivas están dentro de las iniciales, si queremos comparar una clasificación con otra, no toda función inicial es volitiva, porque hay funciones iniciales o genéricas que son directivas. Digo esto para el que después confunde cuando considera una clasificación con otra. Están relacionadas, sí, porque estamos estudiando el mismo tema, cuáles son las funciones de la hacienda pública. Los que estamos utilizando son dos órdenes distintos. Y obviamente cuando utilizamos dos órdenes distintos, siempre se mezclan. Ejemplo, si nosotros decidimos clasificar a los alumnos que están en este aula por el género, obviamente de un lado vamos a traer a los hombres y de un lado vamos a traer a las mujeres. Ahora, si queremos clasificar a los alumnos que están participando en la clase por los que tienen pelo largo y por los que tienen pelo corto, quizás en los de pelo largo tenemos hombres y mujeres. Por lo tanto, ¿hay una relación? Sí. ¿Tiene un punto común? Si es lo mismo, no. ¿Cuál es la diferencia? Acá elegimos otro criterio para agrupar. Los que tienen pelo largo y los que tienen pelo corto. En el primero elegimos los órganos y en el otro los órdenes. Las funciones ejecutivas sirven para determinar la materia administrativa, para llevar adelante la producción. Y acá todos los poderes mínimamente ejecutan actividades para cumplir con su finalidad. Y mínimamente todos los poderes producen algún tipo de servicio y ejecutan actividades para llevar adelante esa gestión. Pero también es cierto que el grueso de las funciones ejecutivas, por los roles que le da la Constitución a los poderes, le corresponden ¿a qué poder? Al Poder Ejecutivo. Ahora, ¿el Poder Legislativo tiene funciones ejecutivas para cumplir su labor? Sí. ¿El Poder Judicial tiene funciones ejecutivas para cumplir su labor? También. Pero el grueso de las funciones ejecutivas de la Hacienda, en lo que tiene que ver a la determinación de la materia administrativa y la producción de bienes y servicios, le corresponde al Poder Ejecutivo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta acá? ¿Se entendió? No, profe, Sí, vamos se bien. entendió todo, profe. Bien, buenísimo. Las funciones de censura. ¿Qué es una función de censura? Es una función de control. Y cuando en la segunda parte estudiemos la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público, vamos a hablar que en el sector público hay dos tipos de controles, como en el sector privado, porque el control, en cuanto a si el sujeto que lo realice está dentro del que ejecuta o está fuera, se clasifica en control externo e interno. En una empresa ocurre lo mismo, tenemos una auditoría interna y una auditoría externa. ¿Cuál es la diferencia? La auditoría interna está dentro de la organización, responde a la máxima autoridad que dirige ese ente, y la auditoría externa es otro sujeto distinto que controla, que ejecuta. En el sector público también hay un control externo y un control interno. El control externo, como el control, ¿qué es el control? El control es una relación jurídica fundamental que se da entre el que decide y el que ejecuta. Eso sería el control. Y nosotros explicamos que la hacienda pública era una hacienda dependiente. Y vimos que había dos niveles de decisiones. El que expresa la voluntad, la función volitiva, para que otro dirige y ejecuta. Entonces el control externo, ¿a quién le compete? Al Poder Legislativo. Porque expresa voluntad y está fuera del que tiene que dirigir y ejecutar. Y en esa orden de la organización de este control externo, surge la Auditoría General de la Nación, que con la reforma del año de la Constitución del año 94 tiene rango constitucional, y es el organismo de control técnico que depende
del Congreso. Ahora después vimos que el Poder Ejecutivo da lineamientos para que sus áreas y sus dependientes lleven adelante la gestión sobre la cual él es responsable y va a tener que rendir cuentas por esa gestión. Entonces organiza su propio sistema de control, que es el control interno. ¿Por qué? Los organismos que van a controlar dependen de él, que tiene la responsabilidad de dirigir y ejecutar. Ese control interno en el sector público lo hace la SIGEN, Sindicatura General de la Nación, que depende del Poder Ejecutivo. Estas funciones que realizan estos órganos de contralor son funciones de censura. Y el Poder Judicial, el grueso de sus actividades vimos que son de contralor. ¿Cuál era? Moderar y verificar que se cumpla la Constitución, controlar, que no se violen los derechos y garantías, que no se invada la zona reservada de un poder del otro, dirimir las controversias entre las partes. Esas funciones son de control o de censura, porque cuando estamos dirimiendo las controversias estamos verificando el cumplimiento de la normativa, el cumplimiento de la ley, las responsabilidades en el cumplimiento de la norma. Por eso que todos los poderes con esas particularidades ejercen este tipo de función que se denominan de censura, porque son operaciones de control. Por eso que reitero que las clasificaciones están relacionadas porque estamos clasificando sobre un mismo tema, pero son distintas. ¿Preguntas? Sí, perdón, me quedé medio colgada en las iniciales o genéricas. Las demás las seguí, pero me quedó colgado eso. Bien. Las iniciales o genéricas son aquellas funciones que sirven para organizar la gestión de la hacienda, determinar los fines de la hacienda y establecer los lineamientos para la ejecución de esa hacienda. Los lineamientos organizativos para la gestión de esa hacienda. Por eso que esas funciones iniciales o genéricas son ejercitadas por el poder legislativo y por el poder ejecutivo en cuanto lleve adelante de la otra clasificación las funciones directivas. Ok, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Rafa, a mí me faltó la ejecutiva, me perdí ahí. Bien. Las funciones ejecutivas son todas aquellas que tienen como finalidad llevar adelante la gestión administrativa de la hacienda. Son aquellas funciones que sirven para obtener los ingresos, efectuar los pagos, registrar, conservar los bienes, el patrimonio, administrar la disposición de esos bienes para la satisfacción de las necesidades. Todo ese cúmulo de actividades la realiza para producir los bienes y servicios que van a permitir la satisfacción de las necesidades públicas. Ese conjunto de funciones se denominan funciones ejecutivas. Muchas gracias. No, por favor. Bien. Esto que está acá, ¿lo explicamos, sí o no? Sí, Lo explicamos, ¿no? Bien, ¿por qué lo expliqué antes? Porque quiero con esto ahora hacer un ejercicio, que es el siguiente. En función de estas características, miren eso que tienen adelante, piensen lo que hablamos, lo que conversamos, para que cada uno tómense unos segundos, identifique cada una de ellas y piense que entendió. Y una vez que terminen de recorrer cada una de estas funciones, vamos a utilizar esto
Primero en este ejercicio ustedes están viendo qué entendieron de lo que hablamos. Por lo que les decía recién, ¿no? Muchas veces uno trata de simplificar algunos conceptos, de explicarlos de una manera entendible, y eso debería ser bueno. Pero si uno se queda con que por eso lo sabe, se transforma en malo. Entonces tenemos que ejercitarlo. Entonces la idea sería que una vez que terminan de recorrer cada una de esas palabras, y ahora los lleve alguna idea de lo que vimos, por ahí se pueden acordar una parte, otra parte no, otra parte la pueden consultar de los apuntes que tomaron, es que identifiquen cuáles de esas características son exclusivas de la hacienda pública. Que identifiquen cuáles de esas características son comunes entre las haciendas públicas y las haciendas privadas. Y en tercer lugar, que identifiquen de esas que son comunes si son exactamente igual o tienen diferencias. Entonces reitero, una vez que cada uno de ustedes reflexione sobre esos puntos que tienen ahí, deberían tratar de identificar cuáles de esas características son exclusivas de la hacienda pública. En segundo lugar, cuáles son comunes a la hacienda pública y a la hacienda privada. Y en tercer lugar, de esas comunes, cuáles son, a pesar de tener características similares, se aplican en condiciones distintas o tienen particularidades distintas la hacienda pública. ¿Se entendió la consigna? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entendió? Bien. Bueno. Bárbaro. Si se entendió, tomemos unos segundos para llevarlo a la práctica. ¿Quién se anima? Con alguna común, con alguna, perdón, exclusiva del Estado. Puede ser Eso la del ente de existencia perdurable, la del Estado. Bien, esa es propia del Estado y exclusiva. ¿Sí? ¿Están todos de Coactiva acuerdo? también. Sí, de índole coactiva ¿no? también. A Coactiva ver, también. bien, vamos por la primera. Coactiva es correcta también, pero vamos por la primera. ¿Hay otro sujeto que tenga características permanentes que no sea el Estado? No. No. No, pero No. No. Una persona, todos nosotros tenemos una vida y cumplido determinado ciclo de nuestra vida, nos morimos. Por lo tanto, dejamos de existir. Una sociedad puede dejar de existir por las viejas sociedades antes de la reforma porque tiene un plazo social y cumple con el plazo social. Puede dejar de existir porque cumple el objetivo social creado, o puede dejar de existir porque los socios deciden disolverla, o puede dejar de existir porque entra en quiebra. Entonces tiene una existencia transitoria. El Estado es el único sujeto que tiene carácter perdurable. También ustedes decían que coactiva es propia del Estado. Es correcto. Y esto tiene que ver con lo que explicamos en la clase anterior, cuando yo decía, tenemos que conocer al sujeto que vamos a estudiar, si no, no lo vamos a entender, no vamos a entender la actividad financiera. Y nos quedamos con la idea de que como Estado hablamos todos los días, como lo leemos todos los días, sabemos qué es el Estado, cómo está organizado, cómo está estructurado, cómo funciona, cómo toma las decisiones. Y esto no es menor en la hacienda pública,
porque decíamos, yo le decía a la primera clase, para tratar de despertar el interés sobre el sujeto que teníamos que estudiar, que no hay ningún sujeto dentro de la economía que pueda imponerle contribuciones obligatorias al otro y el Estado sí. Y esto no es menor porque de esa forma genera su materia administrable. Yo le decía que no hay ningún sujeto dentro de la economía que posee el monopolio de la emisión de la moneda como si lo posee el Estado. Que no hay ningún sujeto dentro de la economía que puede explotar a empresas a pérdida por tiempo indeterminado. ¿Una empresa puede explotar una empresa a pérdida? Sí, pero tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Que se consuma su capital y la posibilidad de que le preste el dinero de terceros. Por eso, ¿qué puede hacerlo para eliminar una competencia? Puede hacerlo para captar mayor mercado, pero en algún momento determinado tiene que volver a buscar un equilibrio en su ocasión económica, porque si sigue funcionando de esa manera y consumiendo su materia administrable, deja de existir. Y también les decía que no hay ningún sujeto dentro de la economía que ejercite el derecho propio de una manera diferenciada como el Estado, que posee bienes de dominio privado, que se pueden enajenar, que se pueden vender, que se puede comercializar, pero también posee bienes de dominio público. Y les decía que uno de los bienes públicos son las reservas. Imagínense qué distinta sería su vida, su accionar, si supieran, en primer lugar, que cuando se le acaba el dinero, pueden grabar a otro y generar su materia administrable. Imagínense qué distinto que podría ser su accionar si en el bolsillo izquierdo tienen determinado dinero y que saben que nadie se lo va a poder embargar, por más que hagan lo que hagan. Nadie se lo va a tocar, nadie se lo va a poder sacar. Entonces, es correcto lo que ustedes muy bien marcaron. Esas dos primeras características son exclusivas de la hacienda pública. Y por lo tanto, con este ejercicio lo vamos a utilizar para identificarlo, repasar las características, pero también para diferenciar la hacienda pública y la hacienda privada. Ahora ya empezamos a tener elementos para diferenciar a la hacienda pública y la privada. Y con eso estamos conociendo al sujeto que nosotros tenemos que estudiar en nuestra materia. ¿Y las que quedan qué pasa? Son Y exclusivas del Estado. la divisa puede ser tanto pública como privada. Claro, correcto, eso es correcto. Puede haber haciendas divisas tanto en el sector público como en el sector privado. Puede haber distintas haciendas que organicen su producción de manera distinta. Entonces, esta sería una hacienda, una característica común, ¿no? Sí. Y que digamos que Sí, se común aplica de en la las misma dos. manera, porque acá el concepto es si es un solo bloque productivo o si tiene distintos esquemas de producción. ¿Y las otras? De carácter dependiente también puede ser pública o privada en común de las dos. Bien. Hasta ahí estamos de acuerdo, que es común en ambas, porque explicamos, y yo se lo menciono en el ejemplo, que si bien las haciendas unipersonales son autónomas, las sociedades tienen carácter dependiente en la forma de ejercitar el sujeto las funciones sobre la materia administrable para cumplir el fin. Ahora, esa dependencia en la hacienda pública y la hacienda privada, ¿es igual? ¿O hay una característica particular que hace al funcionamiento de esa gestión que tiene la hacienda pública que no tiene la hacienda privada, en función a lo que hablábamos y lo que venimos conversando? Sí, era de que el legislativo ejerce o tira las leyes, pero el ejecutivo tiene que visarlas o darle el ok para que se cumplan, para que después entre judicial en forma de control. Bien, a ver, una parte está bien, parte no tanto. El poder, no es que el Poder Ejecutivo tiene que visarlas para que se cumplan. Cómo funciona el esquema conforme a nuestra Constitución, la facultad para dictar las leyes le compete solo
al Poder Legislativo. Que el Poder Legislativo dicta las leyes. Lo que pasa es que la Constitución Nacional le da facultad al Poder Ejecutivo para vetarlas. Entonces, si no está de acuerdo con alguna ley, puede vetarla en forma total o en forma parcial. Si la veta en forma total, esa ley no se aplica, y si la veta en forma parcial, lo que no se veta se aplica, salvo que altere el espíritu de la norma, y lo que se vetó no se aplica. Pero eso no significa que el Poder Legislativo tenga que aceptar, porque la facultad le corresponde a él. Entonces puede insistir con esa norma que fue vetada. Lo que pasa es que ahí tiene que conseguir otra mayoría. Si insiste, va al Poder Ejecutivo, y si logra las mayorías, va al Poder Ejecutivo para que se promulgue. Por lo tanto, la decisión no es que está en el Poder Ejecutivo, le compete al Poder Legislativo. Y el Poder Ejecutivo tiene facultad y derecho de vetarlo. Pero si una ley es vetada y va al Congreso, y el Congreso junta los 2/3 que exige la Constitución, va al Poder Ejecutivo de nuevo para que se promulgue. Entonces, así funciona el esquema de los poderes. Lo que pasa muchas veces, estamos acostumbrados que puede ser que vete y no sea trascendental para la norma y el Poder Ejecutivo no insista. Y muchas veces desean acuerdos fuera del ejercicio del poder, porque ahí es donde se confunden las cosas. Los legisladores, en muchos casos, que si bien responden a una fuerza política, a veces se confunde y parece que responden al presidente. Por eso que tenemos tantos problemas a veces en nuestro país para establecer política de Estado y no política de gobierno, no política del gobierno de turno. Y eso es lo que en muchas oportunidades termina perjudicando el funcionamiento de las instituciones y la democracia. A medida que los partidos se desarrollan y las instituciones tienen mayor solidez y funcionan con independencia, los estados tienen políticas de Estado que trascienden independientemente de la clase gobernante, porque se supone que esa política de Estado representan el bienestar de la comunidad jurídicamente organizada. Y no es solo que tengo el poder y a partir de tener el poder puedo gobernar para una clase particular, para un sector particular, solo para los que me votan a mí, no para los que no me votan, o puedo deshacer todo y empezar de nuevo. Cuando no funcionan los contrapesos y los poderes no cumplen los roles, en las democracias pasa eso. Y se confunden las funciones. Lo que es válido de la afirmación que dijiste en la última parte, que para que no pase esto que estoy explicando, hay un poder que es el Poder Judicial que actúa como moderador, que eso no existe en ninguna otra hacienda dependiente. Acá tenemos al margen del poder que expresa la voluntad y el que dirige y va a ejecutar, un tercer poder que tendría que estar verificando si cuando el Poder Legislativo dicta una norma no viola un derecho, una garantía del ciudadano. Y esas funciones moderadores hacen que esta dependencia tenga algunas características propias en su gestión, distinta al resto de las otras haciendas que también son dependientes. Entonces, esta característica es común, pero tiene particularidades en la hacienda pública que no existen en las haciendas privadas. Y esto es importante porque en el rol de este poder moderador es verificar también que los poderes cumplan con la Carta Orgánica que dio origen a ese Estado. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entendió? Sí, profe, está perfecto. Bien. Sí, profe. Nos quedan dos. Son comunes, exclusivas, comunes y con diferencia. ¿Se A fueron? mí la degradación o de consumo no. Yo puse privado. Nada más. ¿Que es privado y no público? Sí, pero porque me perdí ahí. Sé que puede No, ser pero público porque tiene el Estado puede tener la parte de consumo también. es ¿O no? que es al revés, Juan.
el Estado, la finalidad que tenía, ¿cuál dijimos? ¿Era la riqueza en sí misma o la satisfacción de las necesidades públicas? Era la satisfacción de las necesidades públicas. La Y satisfacción bueno, pública. entonces la riqueza es un medio que lo consume produciendo bienes y servicios que entregan los administrados. Por eso que el grueso de la hacienda pública es una hacienda central erogativa. Lo que caracteriza a la finalidad de la hacienda como primordial es la erogación y el consumo, no la producción. Profe, Pero esta Ok, ahí sería también. exclusiva también, ¿no? Porque las privadas son de producción más que por lo general, o podría llegar a ver también. ahí viene el Yo tema. En que me en voy como para principio, las exclusivas. bien, en principio, como si tuviéramos que hacer por importancia y peso, concluiríamos rápidamente que el grueso de las haciendas privadas son de producción y el grueso de los fines públicos son de erogación. Pero vos te hiciste una pregunta. ¿Podría haber haciendas privadas que no sean de producción? Y a esa pregunta yo ahora se las hago a ustedes. ¿Conocen alguna hacienda privada que es de erogación? Cham. Podría no responderlo y lo dejamos para una pregunta de parcial, ¿qué les parece? ¿No son las que son sin fines de lucro? Claro. Entonces, ¿puede haber haciendas privadas sin fines de lucro? La respuesta es sí. Sí. Una fundación, una mutual, es una hacienda privada que es de erogación. Ahora, si le repreguntaría, la mayoría de las haciendas privadas, ¿cómo son? ¿De erogación? No, son de De producción. producción. Entonces, es una circunstancia muy particular, pero puede haber haciendas privadas que sean de erogación. De la misma manera que el Estado, a pesar de que su importancia y su finalidad primordial es la erogación, puede poseer haciendas anexas de producción. Entonces, no es exclusiva, sino que es común. Pero sí es cierto que el peso en importancia de una y otra es totalmente distinto. ¿Se entiende? Bueno, la segunda se la respondí recién. ¿Es exclusiva o es común que sean compuestas? Es común. Es común. Sobre todo, ¿escucharon hablar que hace unos cuantos años empezó a tomar mucha fuerza el concepto de responsabilidad empresaria? Sí. Donde las empresas, muchas empiezan a tener actividades sociales para intervenir en cierta manera, ayudando, colaborando con fines sociales dentro de esa sociedad o ese aglomerado social donde desarrollan sus actividades. Entonces aparecen algunas empresas que tienen alguna fundación, alguna particularidad, y entonces se transforman en haciendas compuestas. Pero siempre el peso más importante, el más grande, ¿cuál va a ser? El de producción, no el de consumo. Pero pueden existir haciendas públicas compuestas. Si hiciéramos un estudio en cuanto a porcentaje, y es ínfimo, pero hay. Entonces, esta característica de compuesta es común. Entonces, repasando, tenemos dos exclusivas, dos comunes y dos comunes con diferencia, ¿no? La de carácter dependiente, dijimos que por la existencia de poder moderador,
Y cuando hablamos de derogación y de consumo, ¿dónde está? Si bien las dos pueden ser de derogación y de consumo, dijimos que el Estado busca la satisfacción de una necesidad muy particular y propia. Si bien ambos persiguen la satisfacción de necesidades, lo que persigue el Estado es la satisfacción de una necesidad propia, que es las necesidades públicas, que tienden al bienestar general de los administrados. Si no es el bienestar de un individuo, no es el bienestar de un grupo social, si no debería ser, a pesar de que muchas veces lo es, el bienestar de la comunidad jurídicamente organizada. El problema es quién interpreta el bienestar de la comunidad jurídicamente organizada. ¿Y quién lo interpreta? Bueno, los que nos representan. ¿Y nosotros tenemos posibilidad de cambiar eso? Sí. ¿Por qué? Porque dijimos que esos sujetos ejercitan esas funciones que se las delegamos. ¿Y cuándo se las delegamos? Cuando votamos. Bien. Entonces, parado sobre este slide, si tuviéramos que decir ahora, considerando los elementos de la hacienda pública y lo que vimos de las características, el Estado, en cuanto a los elementos, ¿se diferencia con alguno de ellos, en función a alguno de ellos del sector privado? ¿En uno? ¿En más de uno? ¿En ninguno? ¿O en todos? En más de uno. ¿Y qué es más de uno? ¿Dos, tres o cuatro? En 2. En dos, profe. ¿Cuáles? De la existencia perdurable del sujeto. Y Esas son las patria. características. Pero en cuanto a los elementos, ¿cuáles son los elementos? Sujeto, objeto, funciones y fines. ¿Es un sujeto distinto? Sí. 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 ¿Tiene finalidades distintas? Sí. 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 ¿Gestiona de la misma forma que gestiona? No. No. ¿Obtiene la materia administrable el objeto de la misma manera? No. No. Bueno, vuelvo a hacer la pregunta. En cuanto a los elementos, ¿se diferencia en uno, En más de cuatro. uno o en todos? En todos. Y en todos. ¿Por qué se diferencia el sector público del sector privado? Por el sujeto, por la gestión, por los fines y por la forma de obtener la materia administrable. Bueno, si no los convencí ahora que tenemos que estudiar un sujeto muy particular, renuncio. No, quedó bien claro. Ahora sí. Muchos se pondrían contentos, pero bueno. Sí, no, quedó claro. Bien, ¿quedó claro? Entonces, tenemos un sujeto que es distinto, que se organiza de manera distinta. Tenemos un sujeto que gestiona de manera distinta. Tenemos un sujeto que tiene finalidades propias y que ejercita sus funciones sobre esos bienes de una manera diferenciada. Por eso, yo en la clase anterior les decía que no podemos aplicar con la misma regla de juego de la economía o de otras ciencias el comportamiento del Estado. ¿Y por qué se prestan o existen tantas confusiones? Bueno, porque acá hay una relación histórica que es la siguiente. Hay una relación muy estrecha entre las finanzas públicas y la economía. Cuando no existía el Estado de Derecho, las finanzas públicas no existía como ciencia. La finanza pública como ciencia comienza cuando se empieza a teorizar sobre las características del sujeto y precisamente cuando aparece el Estado de Derecho, ese Estado que se rige por tres poderes. Cuando el manejo de las finanzas públicas quedaba en el secreto del rey, este rey no tenía que rendirle cuentas a nadie de lo que hacía con la riqueza. Y si bien utilizaba algunos criterios de registro
para ver qué tenía, dónde tenía que salir a obtener o cuándo, esos criterios de registro los tomaba del sector privado. Por otro lado, este rey era una persona física que, si bien tenía poderes absolutos, algunos que trascendían lo terrenal y se proyectaban a lo espiritual, de acuerdo a las creencias en la antigüedad, no tenía que rendirle cuentas a nadie. Y se confundía el patrimonio del Estado con el patrimonio de esta persona física. Por otro lado, la economía como ciencia empezaba a teorizar sobre buscar la solución a determinados problemas concretos y aplicaba principios que descubrían otras ciencias para explicar el comportamiento humano. ¿Por qué la economía? La economía como ciencia lo que estudia es la conducta humana como relación entre fines múltiples y medios escasos. No estudia cualquier cosa, estudia la escasez de bienes y cómo utiliza esos bienes el sujeto para cumplir su finalidad. Entonces, cuando el Estado era una persona física, ese supuesto Estado, como funciona en ese momento, no existían las finanzas públicas y las reglas de la economía se aplicaban a este sujeto. Pero cuando aparece, y precisamente a través del desarrollo del derecho como ciencia, esta idea de este sujeto tan particular, organizado de esa manera, estructurado de esa manera, y con el principio de separación de poderes, ya resulta insuficiente e imposible explicar con las mismas reglas de juego el accionar de este sujeto, que tiene fines distintos, que gestiona de manera distinta, que obtiene la materia administrable de forma distinta, y que tiene que rendir cuentas a los ciudadanos que integran ese Estado. Y a partir de ese momento se desprende la finanza pública de su madre, que era la economía, y se conforma una ciencia propia que se aboca al estudio de la actividad financiera del Estado. Y esa ciencia es la que vamos a tener que estudiar nosotros, y es el nombre de una materia, las finanzas públicas. Para estudiar esa actividad financiera, las finanzas públicas se dividen en ramas, que son 4. La economía financiera, la sociología financiera, la política financiera y la administración financiera. Bien. Esto lo conversamos también al comienzo. Decíamos que en cuanto a nuestra organización tenemos un Estado federal de distintos tipos de hacienda, por eso tenemos el Estado nacional, los estados provinciales y los estados municipales. Y en cuanto al Estado nacional, hay una hacienda central erogativa donde están los 3 poderes, que tiene a su cargo la Administración General Económica de los bienes de dominio público y privado del Estado, y se dedica a la producción de los servicios públicos indivisibles y los divisibles con un uso público preponderante. Nosotros explicamos la clase anterior que al Estado lo podemos estudiar de 2 puntos de vista, del punto de vista económico y del punto de vista jurídico. Estuvimos estudiando al Estado desde el punto de vista económico, cómo está organizado, cuáles son sus misiones, cuáles son las funciones, cuáles son sus características. Pero también lo vamos a estudiar desde el punto de vista económico como un gran productor de bienes y servicios públicos. Y después dijimos que también había haciendas anexas, que están dotados de autarquía administrativa financiera, por la ley orgánica o la norma que le da su origen, y pueden tener finalidades de erogación o de producción. Las haciendas anexas que tienen finalidad de erogación son los organismos descentralizados, y las haciendas anexas que tienen finalidad de producción son las empresas y sociedades del Estado. Esto vamos a ir rápido porque ya lo expliqué y lo utilizamos para caracterizar al Estado. Dijimos que en cuanto al sujeto, la hacienda pública se puede clasificar por la condición de su propietario en privadas, que puede ser de existencia física o jurídica, públicas, Estado provincial, municipal, y de acuerdo a su estructura podíamos encontrar haciendas anexas dentro de ellas, y semipúblicas en la unión de lo público con el privado. Esta clasificación lo que tiene en cuenta es la condición de su propietario, y estamos clasificando en función al elemento sujeto. Después, en cuanto a la gestión, las haciendas públicas se dividen por la administración, por la condición y la forma que se administra, autónomas o
dependientes. Autónomas son administradas directamente por sus propietarios y dependientes son aquellas haciendas que ordenan la voluntad de los actos a ejecutar. Es distinto a aquel que dirige la ejecución de esos actos. Esta clasificación es por la administración de la hacienda. Después, por los fines de su constitución, dijimos que las haciendas pueden ser de producción, que persiguen el acrecentamiento de la riqueza de sus propietarios, básicamente pueden ser agrícolas, comerciales, industriales, también de servicios, y haciendas de consumo que persiguen la satisfacción de su propietario. Y acá vimos que podían ser tanto públicas como privadas las de consumo. Algunas son patrimoniales porque los recursos provienen de la renta del capital de los socios, otras son de contribución porque provienen de aportes que realizan su contribución a sus asociados, como puede ser una mutual, una fundación, o mixtas cuando utilizan ambos recursos para el financiamiento. También por el fin vimos que las haciendas pueden ser, ¿de qué manera? ¿Se fueron? ¿Cómo pueden ser las haciendas en cuanto al fin? ¿Simples o compuestas? De acuerdo si tienen una única finalidad con un esquema particular o tienen finalidades de producción y de consumo. Y también en cuanto a la gestión, las haciendas la podemos clasificar en divisas o indivisas. Son todas clasificaciones que utilizamos de la hacienda pública para diferenciarla y considerarla. Lo que tenemos acá es para ahora empezar a entrar en la organización del sujeto, al sector público argentino, que tenemos de acuerdo a la gestión en dos tipos de funciones básicas, las financieras y las no financieras, y ahí se divide en nacional, provincial y municipal, y nosotros tenemos una ciudad autónoma particular. Esto es muy importante porque muchas veces hablamos del Estado y pensamos que es todo un todo, ¿no? Tenemos una organización federal y hay distintos estados. Todo esto conforma el sector público argentino. Entonces, cuando hablamos del sector público argentino, no es lo mismo que el sector público nacional. Y cuando hablamos de financiero, ¿qué nos referimos? Pueden ser los bancos nacionales, provinciales o municipales y las empresas financieras que tenga cada uno de estos entes. Después, si ya entramos a hablar del sector público nacional, también hay una división entre financiero y no financiero, y esto es importante porque también regula el tipo de norma que va a regir. El sector público nacional no financiero se rige por la Ley 24.156 de Administración y Control del Sector Público, y el sector público financiero se rige por la Carta Orgánica del Banco Central. Dentro de la Administración Nacional No Financiera tenemos a la Administración Nacional, el sector público nacional no financiero, perdón, a la Administración Nacional, que se divide, lo primamos por acá, después tenemos las empresas de sociedad del Estado, los otros entes y los fondos fiduciarios. Y dentro de la Administración Nacional tenemos a la Administración Central y a los organismos descentralizados. Cuando hablamos de la ley de presupuesto, que es la planificación de los fines de gobierno, la estimación de recursos, la autorización de gastos para un periodo determinado, no comprende a todo el sector público argentino. Entonces ya empezamos a caracterizar algunas cosas propias de este sujeto. No comprende a todo el sector público nacional, solamente a la administración nacional. Porque cada una de estas empresas tiene su propio presupuesto que no es ley. Estos organismos, si el Estado transfiere fondos, estarán dentro del presupuesto las transferencias de fondos, lo mismo que se aportan recursos, pero no está dentro de la estructura de la ley de presupuesto. Y cuando hablamos del sector público nacional
no financiero, las empresas y asociaciones financieras del Estado Nacional y los bancos, que comprende al Banco Central y al Banco Nación y a los bancos públicos que pueda tener el Estado. Esto es lo que tiene que ver con el presupuesto, la ley de presupuesto, y esto es la consolidación, como ocurre en cualquier empresa, cuando queremos saber, un grupo multinacional tiene varias empresas, un balance consolidado. Acá hay un presupuesto consolidado que no tiene rango de ley, está regido en el artículo 55 de la Ley de Administración Financiera, pero que permite consolidar tanto los gastos como los recursos, como los fines de gobierno del Estado Nacional no financiero. Reitero, las normas que rigen a un sector y al otro es distinto, por eso hacemos la división entre el sector público nacional no financiero y el financiero. Después acá tienen otra manera de clasificar, pero es lo mismo para que entiendan qué hay en uno y en otro. Y con esto, en principio, llegamos al final de esta presentación. Después tenemos otra que está relacionada con esta, que es la que tiene que ver con nociones de finanzas públicas, y van a ver que muchos de los conceptos que venimos hablando están ahí incluidos. Mi idea era avanzar también con esta presentación, pero en base a las preguntas que hice recién me di cuenta que me estoy quedando medio solo a esta altura, así que lo voy a dejar para la clase que viene. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. No, Bueno, buenísimo. La clase que viene vamos a tener que seguir con el tema que está en el programa y voy a tener que completar lo que quedó hoy pendiente. O sea, en algún momento vamos a tener que sumar. Sí. Le consulto sobre alguna bibliografía más allá de las filminas que subió en el Classroom. Sí. ¿Hay algún libro como para complementarlo? O... Sí, cualquiera de los libros que están en el programa les van a servir para el desarrollo para ver los temas. de los temas. Algunos que son más específicos, quizás este concepto de hacienda pública, si alguien quiere complementarlo un poco más de alguno de esos libros particulares, puede recurrir al manual de contabilidad gubernamental de ALE o al manual de contabilidad de Achabayán, para una bibliografía mucho más específica que le dé el desarrollo de esto que hablamos de las finanzas públicas. La parte general, que estamos hablando del Estado, de la actividad financiera, cualquiera de los primeros capítulos que habla de nociones de las finanzas públicas, actividad financiera, fines, necesidades públicas, del libro de Harach, Giuliani Fonrus, Villegas, cualquiera de ellos, digamos. Nosotros no pedimos un libro en particular, sino el que puedan obtener por cualquiera de los medios. También hay un libro que por ahí cuesta obtener ediciones muy actualizadas, pero bastante sencillo, que es el de Martín, de Derecho Tributario, que es, si tomamos esos libros, hay una diferencia entre lo que es Villegas, lo que es Martín, lo que es Iturriós y por ahí Harach y Giuliani Fonrus. Harach y Giuliani Fonrus son más especializados, un poco más profundos en algunas cosas, quizás son más complejos para la lectura, pero son de los mejores tratadistas en la materia. Quizás al alumno que recién inicia con algunas nociones de finanzas públicas le resulta más fácil de lectura Villegas o Martín o alguno de esos. Es indistinto, salvo cuando trabajemos con los efectos económicos de los gastos, que ahí sí vamos a trabajar en forma particular con el libro de Harach, porque es el que lo considero más apropiado para profundizar en el tema de los efectos económicos. Al tomar cualquier autor, pueden encontrar cosas distintas. No hay problema con eso. El tema es que si uno estudia de ese autor, tiene que mantener esos criterios. No es que
le vamos a preguntar qué dice Harach de tal cosa, qué dice Giordano von Rose, pero sí sabemos qué dice Harach y qué dice Giordano von Rose. Entonces, si uno toma cualquiera de esos conceptos para explicarlo, bueno, tiene que fundamentarlo en función de esos elementos. Es lo único requisito. Después, cualquiera de los que tomen no les va a servir. Después, en la parte de evolución del Estado y las ideas económicas, tienen algunas publicaciones que ha subido algunos apuntes Daniel, del libro de la Lucy y algún libro particular, y hay algunas más que le va a ir subiendo, así que ahí después manéjense con lo que él le vaya orientando en esos temas. Y en la última parte vamos a trabajar con la Ley de Administración Financiera y el decreto reglamentario en 1344, y quizás ahí le recomiendo para algún tema puntual lo que tiene que ver con el presupuesto, algún capítulo de los manuales de presupuesto de la Secretaría de Hacienda. Esto es más fácil porque lo pueden obtener directamente entrando a la página del Ministerio de Economía y no necesitamos recurrir a un libro particular. Pero también, si toman cualquiera de esos libros que tienen una versión actualizada, van a encontrar la parte de presupuesto ahí sin problema y les va a servir. No hay ningún inconveniente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bien, entonces... Bueno, sí, ¿alguien dijo algo? no, que está bien, que no hay dudas. Bárbaro. Bueno, entonces le pido disculpas por la confusión del listado. Ahora lo voy a bajar y voy a hacer la lista del correspondiente y se lo subo. Más que nada, el objetivo de ese listado es que ustedes puedan identificar si están bien, porque la lista la arman ustedes, de acuerdo a cómo ingresan, después el sistema toma eso. Sobre todo aquellos que entran con un nombre o aquellos que entran con las características del teléfono, que tienen nombre de teléfono. Si no, no lo vamos a poder identificar. Y les vuelvo a pedir, si aquellos que todavía no lo hicieron, porque como hasta ahora son muy pocos los alumnos que prenden las cámaras, son muy pocos los que conozco desde que están en el curso, y vamos a tener que llegar al parcial por lo menos teniendo alguna identificación de ustedes, que los que aún no lo hicieron se pueden subir en el campus o en el Classroom alguna foto. Así por lo menos empezamos a identificar quién hay ahí. Bien. Después les recuerdo que no está prohibido prender las cámaras, así que aquellos que tienen ganas de hacerlo, lo pueden hacer. Que tengan muy buena semana. Yo le aviso, profe, de que en casa tengo la internet media floja y se me cuelga, por eso a veces la corto. Cuando veo que se entrecorta el audio, todo, corto la cámara para poder recibir el audio. No hay problema, nosotros los invitamos a hacerlo, no los obligamos, salvo para el parcial, que ahí no hay tutía. Aquellos que tienen algún tipo de inconveniente, vayan previéndolo para el parcial, porque el parcial es con cámara y micrófono encendido. Bien. Buenas noches. Bueno, profesor, gracias. Buenas noches, profe. Chao, chao. Chao, chao.